Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sexta clase de la materia de matemáticas aplicadas. El día de hoy veremos el tema de depreciación. Y bueno, tiene que ver también con lo que platicamos la semana pasada acerca de amortizaciones y también para que hoy quede claro la diferencia entre amortización y depreciación. Que de todos modos, la semana pasada platicábamos un poquito de esto, recordando que la amortización iba enfocada a, hablando contablemente, a la parte de créditos, a un pasivo, ¿sí? A estas deudas que llegamos a tener con otras empresas o con otras instituciones financieras, etcétera. Y entonces hay que hacer una tabla de amortización donde se va viendo cómo va disminuyendo mi deuda y el pago de intereses de esa deuda, hasta que llegue a un punto de saldar esa deuda, que quede en cero. En el caso de la depreciación, que es el tema que estaremos viendo el día de hoy, va enfocado a los activos. Nuevamente recordando un poquito del concepto de activos, son todos esos bienes y beneficios a favor de la empresa, ¿sale? Lo que posee la empresa. Y en este caso, pues todos los activos fijos como maquinaria, equipo de cómputo, equipo de transporte, eso que es necesario para que las empresas puedan operar, pues bueno, con el tiempo van perdiendo o se van desgastando y pierden contablemente o en libros se registra un valor menor año con año, ¿ok? Esto hace que, pues contablemente podamos tener el valor de, pues nunca queda en cero, queda en un peso. Y entonces, ¿esto por qué se hace? Pues tiene muchos beneficios que vamos a ver el día de hoy en la información que tenemos cargada en la plataforma. Pero bueno, sin más, también nos vamos a apoyar ahorita de un video que tenemos ahí en YouTube también disponible, donde hablamos acerca de este tema. Y qué mejor que verlo de esta forma, explicado. La verdad que está muy práctica la explicación, muy sencilla, y de ahí retomaremos para poder ya abordar el tema en la información que tenemos en la plataforma. ¿Ok? Pues bien, sin más, vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Pues ya estamos llegando prácticamente al final de esta materia. Y qué mejor que ustedes como administradores tengan la claridad de por qué esta materia de matemáticas es fundamental. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, no solo porque son administradores o porque fueran ingenieros o licenciados en otra carrera, es parte de nuestro día a día. Y qué mejor que tener estos conocimientos de matemáticas, porque ahorita vamos a ver cómo aplicarlo. A lo mejor es una matemática básica, pero sin duda nos ayuda a tener claridad de información para de ahí partir y tomar decisiones. ¿Ok? Que ese es el fundamento de lo que hemos estado platicando de esta materia. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Voy a compartir la pantalla donde viene este video que les menciono. Voy a ponerle el audio para que podamos también escuchar. Y bueno, dentro de YouTube lo van a poder encontrar así como qué es la depreciación. Y hay algunos métodos que también vamos a ver el día de hoy, los métodos de depreciación. Entonces, pues bueno, vamos a ver el video, a escucharlo y ahorita conversamos al respecto. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el concepto de la depreciación y sus causas. La depreciación es la pérdida de valor de los bienes, terrenos o inmuebles como consecuencia de su uso, el paso del tiempo o el envejecimiento tecnológico. Este desgaste no se puede evitar y afecta directamente a la vida útil del bien o activo, hasta llegar al punto en el cual se convierte en inutilizable y deja de tener valor. Entre las principales causas de la depreciación de los bienes podemos considerar tres. El desgaste. Es el posible deterioro en la vida útil de un bien generado por el uso que se le da. Por ejemplo, un vehículo pierde valor ya que con su uso se van deteriorando sus partes, ya sea el motor, las ruedas, los frenos, etc. La obsolescencia. Esta es causada por el paso del tiempo y por el surgimiento de nuevos modelos más modernos y de funcionamiento más eficientes. Por ejemplo, una computadora pierde valor, ya que con el tiempo surgen equipos más veloces, con mayor capacidad y además más modernas. Y por último, la devaluación. Esto no depende del bien, sino que depende de la economía del país,
ya que la depreciación asociada a la devaluación está vinculada a la disminución del valor nominal de una moneda nacional frente a una divisa extranjera. Por ejemplo, en un país con una alta devaluación de la moneda, los equipos importados adquieren mayor valor local, pero se deprecian por la capacidad de reposición del mismo. Por ejemplo, un bien que sufre depreciación serían los coches, los cuales, según numerosos estudios, se deprecian cerca de un 10% de su valor original todos los años. Aunque está claro que no es una ciencia exacta, sí que nos puede servir como una estimación. Ahora bien, las empresas, para evitar este problema de la depreciación, calculan una vida estimada del bien o activo y guardan en función de esa vida una cierta cantidad de dinero cada año del valor total del bien, para que cuando el bien ya sea inutilizable, tengan un dinero guardado para poder renovarlo. Esto es conocido en economía como amortización, y se puede llevar a cabo de diversos métodos. Entre los métodos más utilizados nos encontramos con dos: el método lineal o de cuotas fijas y el método de suma o depreciación acelerada. Por un lado, el método lineal consiste en amortizar cada año de la vida útil de un bien la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, si se adquiere un avión por valor de 200.000 euros y creemos que tendrá una vida estimada de 10 años y que no valdrá nada pasado ese tiempo, es decir, no tendrá valor residual, según este criterio, cada año se habrá consumido una décima parte de la vida del equipo. Así pues, la cuota de amortización anual será el resultado de dividir los 200.000 euros entre los 10 años que estará en la empresa, dándonos una cuota de amortización de 20.000 euros al año. Esta cuota de amortización se incluirá como un coste de la empresa. Eso sí, en el caso de que pasados 10 años vayamos a vender ese avión por 50.000 euros, por ejemplo, la cuota de amortización sería diferente, ya que tendríamos que amortizar solo 150.000 euros, que es el resultado de restar al coste de adquisición el valor residual. Así pues, la cuota de amortización anual será el resultado de dividir los 150.000 euros entre los 10 años que estará la empresa, dándonos una cuota de amortización de 15.000 euros al año. Por otro lado, el método de suma o depreciación acelerada consiste en amortizar la mayor parte del bien en los primeros años de vida. Para ello, las cuotas de amortización empiezan siendo muy altas, pero disminuyen con el tiempo en lugar de ser constantes. Una de las fórmulas que más se utilizan para acelerar la amortización consiste en amortizar, en el primer año, el doble del criterio lineal. En el ejemplo anterior, si el avión nos duraba 10 años y no valía nada pasado ese tiempo, el primer año de vida, en vez de amortizar el 10%, amortizaremos el doble, es decir, en vez de 20.000 euros, amortizaremos 40.000 euros. En el segundo año, amortizaremos también el 20%, pero como la cantidad pendiente de amortizar es de 160.000 euros, que es el resultado de 200.000 euros menos los 40.000 euros del primer año, se amortizará el 20% de 160.000 euros, que son 32.000 euros, y así sucesivamente con todos los años. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos. Pues muy bien. La verdad es que está muy clara la explicación, muy sencilla. Digo, aunque sí, para que ustedes no se confundan, aquí hablaban acerca de amortización, pero recordemos que a veces suele eh, suele utilizarse como ambos, ¿no? Como un sinónimo. Sin embargo, recordemos, como lo platicábamos al principio de la clase y como lo vimos la semana pasada, la amortización lo vamos a tomar en cuenta para, eh, en este caso, la deuda que tengamos, cómo hacer frente a ella de los pasivos, ¿no? Créditos. Y en el caso de la depreciación, hablaremos de activos fijos. Ya explicaba lo de los dos conceptos, ¿no? Y aquí vimos dos métodos. Vamos a ver ahorita también en la información algunos otros métodos que también tenemos disponibles. Pero bueno, ahora sí, ya que tenemos esta referencia, vamos a pasar a nuestro tema directamente aquí en el portal. Y bueno, voy a poner también aquí mi apuntador para que sigamos la lectura. Como tal, el tema, les decía, vamos a ver el concepto de depreciación, qué tipo de depreciación hay y algunos ejemplos de cómo se calcula. Ahora sí, con lo que ya vimos del video, más la explicación que yo di en un principio, podemos tener ya aquí clara la definición. Y fíjense, es un método contable estándar. ¿Por qué estándar? Y hemos platicado muchas veces, la contabilidad, a pesar de que tiene muchísimos años su historia,
desde Fray Luca Pacioli, que es al que se le conoce como el padre de la contabilidad, esas aportaciones que nos ha dado a nivel mundial se maneja de la misma manera, sigue manejando, ¿no? Los preceptos de la contabilidad. Y entonces, por eso es una forma estándar de cómo trabajar estos datos numéricos, contables, en cualquier empresa de cualquier mundo, de cualquier parte del mundo. Esto permite que las empresas les permite dividir el costo inicial y como les mencionaba, vamos a hablar acerca de activos físicos o fijos, ¿no? Desde camiones de reparto hasta centros de datos, maquinaria, etcétera, lo que ya habíamos platicado. Y se divide entre la cantidad de años que se esperan utilizarlos, la vida útil de estos bienes, ¿ok? Para que quede más claro, vamos a utilizar estos puntos clave. Número uno, las empresas utilizan la depreciación para poder distribuir el costo de estos activos como infraestructura, ¿no? Equipos de fabricación, etcétera, a lo largo de varios años, en lugar de asumir el impacto contable cuando se realiza la compra, ¿sale? ¿Esto a qué se refiere? Que bueno, vamos a ir, esa inversión que se va a hacer, vamos a irla desglosando el valor de ese bien año con año hasta que ya no sea funcional y haya que renovar nuevamente este equipo, ¿sale? O este activo. Número dos, esto ayuda a hacer coincidir el costo de los activos con los ingresos que generan a lo largo del tiempo. Así vamos a proporcionar una mejor imagen del desempeño financiero de una empresa. ¿Por qué? Porque en ese sentido, eh, yo tengo para que siga siendo productivo, para eso necesito mis activos fijos, como empresa y ustedes como administradores de empresas, es fundamental estos recursos que los tengamos siempre pues funcionales, por así decirlo. ¿Para qué? Pues para que precisamente sigamos con nuestra operación. Número tres, las empresas pueden elegir entre varios métodos de depreciación, incluidas las operaciones lineales y aceleradas, como las que vimos en el video, dependiendo de cómo quieran dividir los costos a lo largo de la vida útil del activo. Pero es importante dejar esos registros en libros, que es la parte contable. Y por último, si bien la depreciación reduce las ganancias reportadas en el papel, es un gasto no monetario y no afecta el flujo de caja real de una empresa, porque pues al final, si ya se hizo la inversión, se compró este activo fijo, lo tenemos ahí, lo único que sí hacemos es que nos vamos preparando, ¿sale? Contablemente para que cuando ya no tenga el valor en libros, yo pueda hacer esa renovación, como lo mencionaba en el video, hacer esa identificación de cuánto tengo que estar, eh, pues, tomando como parte de algo que voy a gastar en el futuro para poder renovar mi activo fijo, ¿no? Bueno, pues espero que con esto haya quedado un poquito más claro, pero de todos modos vamos a ver ahorita otros conceptos que son importantes entender para poder identificar mejor a qué nos referimos con la depreciación. Y fíjense, cuando las empresas realizan inversiones importantes en activos físicos, o esos son los activos fijos, es una pregunta muy importante que nos debemos hacer siempre como administradores de empresas. ¿Cómo deberían registrar estos gastos masivos? En lugar de asumir el impacto total de antemano, la depreciación permite a las empresas distribuir estos costos a lo largo de los años del uso del equipo. Algunos conceptos involucrados para entender mejor el tema de depreciación. Uno es activos tangibles, es decir, la depreciación solo va a aplicar para estos activos, ¿vale? Que son activos físicos cuya vida útil se prevé superior a un año, a menudo denominados activos fijos, como yo lo mencionaba, o activos de capital. Algo solo, lo único que sí dentro del activo fijo que no se deprecia es el terreno, ¿vale? Ya que se considera que tiene una vida útil ilimitada, puesto que eh, al contrario, al paso de los años, crece su valor, dependiendo en la zona en la que se encuentra este terreno o la ubicación que se tenga, si hay más construcción de carreteras, de
centros comerciales, viviendas, un metro, o sea, instalaciones eléctricas, todo lo que vaya sumándose a su alrededor hace que tenga más valor esos terrenos. Por lo tanto, ese es el único activo fijo que no se deprecia, no pierde valor. De ahí en fuera, todos los demás sí. Bueno, eso es importante tenerlo claro para los temas contables. Otro de los conceptos involucrados en la depreciación es la vida útil. Aquí es el periodo estimado de tiempo que el equipo será productivo para la empresa, que no necesariamente equivale a su duración. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, no porque ya un vehículo que utilizamos como equipo de transporte, ¿sale? Pasando 5 años de vida, ¿sale? Contablemente, pues ya no va a tener un valor, pero no significa que ya sea desechable, ¿vale? O sea, puede ser que todavía sea servible y se pueda, lo que hacen muchas empresas, sus activos fijos que ya van contablemente no tienen un valor en libros, se venden, ¿no? Hay algunas empresas que incluso lo venden a sus mismos colaboradores. Y lo que se obtiene de estas ventas, pues bueno, ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos con el valor de recuperación de estos bienes, ¿no? Entonces, no solamente es la vida útil o realmente lo servible que tenga de mi activo fijo, sino el periodo que se espera que se utilice en la empresa específicamente. La vida útil suele estar determinada por las normas contables o las regulaciones fiscales para saber exactamente en cuántos años se considera cada tipo de activo fijo, porque no todos se manejan a la misma cantidad de años para la vida útil de cada una de ellas, ¿no? Otro concepto importante es el costo. Esto incluye el precio de compra y cualquier gasto para preparar el activo para su uso. Por ejemplo, si nos llevan, hay cargos de envío para instalación, configuración, todo eso lleva sumado al costo total del bien, del activo fijo que yo compré. Ahora sí, ¿por qué es importante entonces la depreciación? Bueno, uno de estos temas importantes de la depreciación es que eh, hace referencia al principio de correspondencia. Este principio de larga data en contabilidad significa que los gastos deben reconocerse en el mismo periodo que los ingresos que ayudan a generar, ¿sí? Es decir, pues básicamente lo que se busca es tener esta claridad de, a ver, si voy a ocupar un activo fijo y me va a permitir operativamente alcanzar mis resultados como organización, pues bueno, tiene un periodo estimado de uso para que después haya esta correspondencia de qué beneficios voy a obtener de este recurso y después, bueno, va a tener que ser una renovación. Número dos, una mejor representación de la posición financiera de una empresa. Asimismo, proporciona una representación más precisa de la posición financiera y el desempeño de una empresa. Qué mejor que, por ejemplo, en los casos de, eh, pues, sistemas, ¿no? O equipos de cómputo. Esto llega un momento en el que, pues, puede ser que ya no sean, utilizables, ¿no? Y entonces yo necesito una mayor agilidad en mis sistemas o un mayor acelerar. Como hoy lo tenemos, el mejor ejemplo es en los celulares, ¿no? ¿Qué sucede? Van pasando el año, el modelo tiene mayor memoria, ¿no? Interna en RAM, que eso que hace que sea más rápido el sistema. Entonces se tiene que ir renovando. Y eso es una forma también de poderse mantener como organización. Si yo voy haciendo esta renovación de mis activos, pues ser todavía mucho más competitivo. Otro punto importante son los beneficios fiscales. La depreciación es un gasto deducible de impuestos. Entonces, todo lo que pueda ser deducible de impuestos como organización, y ustedes como organizador lo deben tener muy claro, ¿vale? Debemos de tener el sustento de, a ver, ¿qué es deducible de impuestos? ¿Para qué? Porque en este caso, todo lo que yo como organización gasto para que operativamente pueda producir, se va a descontar del total de ingresos que tengo y por lo tanto voy a poder declarar qué tanta utilidad pude obtener de mis operaciones y de ahí se determina el pago de impuestos, ¿vale? Entre más tenga identificado, que eso es a veces también algo que hacen los contadores, ¿no?
buscar de qué forma yo puedo ir a ingresar esos pues, gastos, ¿vale? Pero claro, con facturas o que sea con evidencias que se puedan considerar como válidas para poder hacerlas deducibles, pues bueno, eso permite que el pago de impuestos sea menor. Y por último, otro beneficio también importante es la gestión de activos de la empresa. La depreciación ayuda a las empresas a realizar un seguimiento del valor de sus activos y planificar reemplazos futuros. Por eso también es importante porque con esto yo ya sé en los montos que tengo que ir considerando para reemplazar mi activo fijo y no me quede sin operación. Ok, ¿cómo se valoran los activos? Eh, bueno, tenemos en ese sentido la depreciación acumulada. ¿Qué significa la depreciación acumulada? Representa la cantidad total depreciada de su compra. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo que de ahí vamos a desglosar todos los demás conceptos para poder rastrear el valor de un activo a lo largo del tiempo. Imaginemos que tenemos una máquina que esta cuesta 50,000 pesos y se va a depreciar 10,000 pesos al año. Su depreciación acumulada sería de 30,000 al cabo de 3 años. Es decir, contablemente, cuando yo adquiero ese bien, tengo en libros 50,000 pesos por esa máquina. Pero al pasar, por ejemplo, 3 años, ya no vamos a tener en este caso esta máquina con un valor de 50,000 porque se está depreciando 10,000 pesos cada año. Entonces, en este caso, si se depreció 30,000 pesos en 3 años, mi valor actual de esta máquina va a ser de 20,000. Pero contablemente sí tenemos que poner ahí, ¿no? Depreciación acumulada, son esos 30,000. Si lo hacemos año con año, así tenemos que irlo sumando, ¿sale? Pero bueno, valor contable o valor en libros es lo que les menciono. Representa el saldo después de restar la depreciación acumulada al costo original. Ujú. De esto, por ejemplo, si de los 50,000 que yo tenía en un principio y le resto la depreciación acumulada, me van a quedar 20,000 solo del valor contable en libros de mi bien. En nuestro ejemplo, el valor contable serían los 20,000 después de estos 3 años. Ahora, otro concepto, la base depreciable, ¿no? O el costo depreciable. No se trata del costo original, eh, del precio de compra más la entrega, sino utilizado para calcular la depreciación. Aquí lo que vamos a utilizar es la base de la depreciación y se calcula de la siguiente manera. El costo, como lo vimos en el video, ¿no? Si yo voy a tener un valor de rescate, que ahorita vamos a ver ese concepto, ¿sí? Yo voy a tomar como base a lo mejor no mis 50,000 de lo que vale la máquina, porque si yo al finalizar 5 años que tiene una vida útil esta máquina, ¿sale? La voy a vender en 5,000, entonces si le resta el costo total quedan 50 menos los 5,000 que voy a recuperar cuando ya la venda, la base depreciable que voy a considerar solamente son 45,000 pesos, ¿ok? De todos modos, ahorita vamos a ver ejemplos más específicos dependiendo de los tipos de depresión que tenemos. Ok, siguiente concepto, tasa de depreciación. Cuando hablamos de una tasa, siempre nos referimos a porcentajes, ¿no? Y este va a ser el porcentaje anual de la depreciación del activo a lo largo de su vida útil. Por ejemplo, si una empresa prevé su depreciación de 1,000,000 de pesos durante su vida útil y la depreciación anual es de 200,000, si yo divido 1,000,000 entre 200,000, la tasa de depresión va a ser del 0,2, que es el 20%, ¿no? Si tú divides 1,000,000 entre 200,000, ¿sale? Me va a dar, en este caso, es la referencia de la tasa, que es la depreciación del 20%. Y el último concepto que tenemos es el valor de rescate, o también se le conoce como el valor residual. Es lo que la empresa espera recibir por el activo si se vende al finalizar su vida útil, ¿sale? Se desecha o se intercambia. Generalmente, cuanto más larga sea la vida útil, menor será el valor residual. A veces el valor de rescate es cero. Normalmente cuando ya son, sobre todo en tecnología, equipos totalmente inservibles. Ok.
vamos a ver ahora sí, para concluir nuestra clase del día de hoy, los tipos de depreciación y algunos ejemplos. Bueno, vamos a tomar como referencia este caso de las empresas pueden elegir entre varios métodos para depreciar sus activos. Y en este ejemplo, una empresa que compra, fíjense, un servidor informático, ¿sale? Un equipo de cómputo especializado. Esta costó 50,000 pesos y tiene una vida útil estimada de 5 años. Aquí está lo del valor residual. Al finalizar esos 5 años de uso de este equipo, se espera vender a este equipo de cómputo en 5,000, que es lo que decíamos acá, ¿no? El valor de rescate que vamos a tener al finalizar ese periodo. Entonces, si aplicamos el método de línea recta, ese es el más sencillo y el más común. ¿Qué es lo que hace este método? Distribuye los costos de manera uniforme a lo largo de la vida útil del activo. En este caso serían 5 años, ¿vale? Y podemos tomarlo de esta forma. Fíjense, la depreciación total, considerando, ¿no? Que va a haber un valor residual de 5,000, ¿sí? Entonces, o el valor de rescate, la depreciación total que voy a hacer de este bien es de 45,000. Ahora, esa va a ser mi base. La depreciación anual va a ser de 9,000 pesos por año. ¿Por qué? Porque si yo divido esos 45,000 entre los 5 años, ¿sí? Me va a dar 9,000 pesos por año, que es lo que voy a tener que estar descontando, bueno, más bien, contablemente el valor en libros, ¿sí? Voy a poner de los 45,000, por ejemplo, para el siguiente año, descuento 9,000, ¿sí? La diferencia que serían 36,000, ese sería eh, mi valor en libros que tendría después de la depreciación anual. Tasa de depreciación es del 20%, ¿sí? Si yo divido uno entre el número de años que voy a depreciar, ¿no? O el valor perdón, la vida útil de mi activo es 0,2. Si lo multiplico por 100, ese es el 20%. Entonces, así es como lo tomamos el del método de la línea recta, que es el más sencillo y el más común. Ahora, con este mismo ejemplo, vamos a ver otro método que es el saldo decreciente. Este se ocupa para acelerar la depreciación utilizando el porcentaje de línea recta, que en este ejemplo fue del 20%, y aplicándolo al saldo restante. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sale? Fíjense muy bien. Aquí no estamos aplicando este, solamente la depreciación que hice quitando el valor de rescate, sino de los 50,000 pesos que tengo que vale mi computadora. Si yo obtengo le saco la tasa de depreciación que es del 20% de 50,000, por ejemplo, son 10,000. ¿Vale? Para el siguiente año, ¿sí? Ya no tengo 50,000 de mi computadora, son 40,000. Ahora, de esos 40,000 voy a también sacar el 20%, son 8,000. Entonces, lo que contablemente el libro va a tener es de 32,000 mi computadora, que lo va a sacar el 20% para el siguiente año, son 6,400, así año con año, ¿sale? Esa es otra forma de acelerar más la depreciación. Bueno, tenemos otro tercer método que es el saldo doble. Y como su nombre lo dice, doble decreciente, que significa que lo vamos a sumar al doble la tasa de depreciación. Por ejemplo, si tenemos una tasa de depreciación del 20%, podemos adelantar aún más la depreciación si lo sumamos al doble. Es decir, este mismo ejercicio de los 50,000, pero ahora en vez de sacar la depreciación al 20%, va a ser a 40%. ¿Sí? Entonces, si saco el 40% de 50,000, son 20,000. Ujú. Para el siguiente año, pues voy a tener solo 30,000 de valor de mi activo. De esos 30,000 le saco el 40%, son 12,000. Lo que va a tener el valor en libros son 18,000 para el tercer año y así sucesivamente. ¿Ok? Y bueno, tenemos los últimos dos tipos de métodos para obtener la depreciación. El siguiente es el de la suma de dígitos de los años. ¿Cómo se obtiene? Por ejemplo, en este mismo ejemplo, pues tiene una vida útil este sistema de cómputo de 5 años. Vamos a sumarlo de esta forma. Si es 1, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, si lo sumo todos son en total 15 años. Perdóname,
Son 5 años, perdónenme, pero sumo, si hago la sumatoria, el número que voy a tomar como una de las fases es de 15. Esto se va a utilizar como una fracción para poderla depreciar. ¿En qué sentido? Aquí para este caso voy a tomar considerando un valor de rescate igual de 5,000 pesos y dejándolo a 45,000 de total de depreciación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De los 5 años, ¿sí? Para el primer año, de los 5 años que tiene de vida este, mi equipo de cómputo, lo divido entre 15, que es el resultado que puede sumar todos estos 5 años. Eso lo voy a multiplicar por 45,000, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el resultado son 15,000, ¿sí? Eh, sí, aquí al final, de todos modos, yo voy a seguir manejando año con año la misma base, que es en este caso, mi depreciación total, que voy a considerar que es de 45,000. Entonces, para el segundo año, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente ya no tiene una vida útil de 5, sino ahora de 4, luego de 3, luego de 2, luego de uno, y lo voy dividiendo siempre entre 15 y lo voy a multiplicar por el total del monto a depreciar, ¿no? Así para ir haciendo el descuento de estas cantidades, pues ese va a ser el valor de la depreciación, de la depreciación año con año. Y por último, tenemos el método de unidades de producción. Y aquí el método considera el uso, no el tiempo. Por ejemplo, si se espera que esa computadora, este equipo de cómputo procese 1 millón de cálculos durante estos 5 años, podríamos hacer un cálculo para obtener esta depresión de la siguiente manera. Fíjense, el total de la presión quitando el valor de rescate, esos 5,000 pesos, de esos 50,000 que me costó mi equipo, son 45. Si yo lo divido entre 1 millón de datos, me va a dar 0,045. Fíjense, si se procesan 300,000 cálculos en un año, la depreciación sería de 13,500. ¿Por qué? Porque estoy viendo que son 300,000 cálculos por 0,045, que es el resultado que obtuve de dividir mi monto total de depreciación entre el total de datos que se van a hacer en toda esa vida útil. Eso es lo que me va a dar la depreciación año con año. Pues bueno, si se dan cuenta, son métodos muy sencillos. Aquí aplicamos matemáticas, pero el fundamento de todo esto es, ya lo platicábamos en un principio, tener claridad de contablemente el valor de mis bienes, ¿sí? Un activo fijo para seguir operando y que tenga yo la opción de cuánto dinero tengo que estar reinvirtiendo al paso de cierto tiempo para poder tener el equipo que se necesita en mi operación, ¿vale? Pues por mi parte sería todo. No, no duden, por favor, de llevar sus comentarios, todas esas dudas que lleguen a surgir de los temas vistos el día de hoy. Vamos a verlo en la clase en vivo. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias a todos.